abordar el tema acerca de taller de nutrición parenteral. Y bueno, vamos a ver algunos conceptos generales. Seguramente a manera de, permítanme 2 segundos, no me dejen. Y que no me está obedeciendo aquí la presentación para darle el que sigue. Aguántenme, chicos, un instante. ¿Le estoy dando aquí? Ya. Gracias. Bueno, chicos, vamos a abordar los siguientes conceptos de nutrición parenteral, conceptos generales, luego aspectos físico-químicos y de preparación de mezcla, elementos teóricos de los macronutrientes de la nutrición parenteral y el cálculo de la nutrición parenteral se los dejo para otro momento, ¿ok? Cuéntenme, bueno, al menos estas 2 caritas que veo de Andrea Vale y Andrea Barragán, ¿acaso en sus instituciones de origen tuvieron oportunidad de preparar una nutrición parenteral? Sí. Las 2. Sí. O sea, ¿no había con que llegaba pizza y las tenía ya todas preparadas? No. Perfecto. ¿Y también tú, Andrea? Sí, igual, era con 6. Todos los demás, perfecto. Entonces, creo que esto de prepararlas en forma artesanal ya pasó a la historia, gracias a Dios. Sin embargo, vamos a mencionar algunos conceptos, porque no sabemos de aquí a donde ustedes van a regresar si tengan, digamos, esa necesidad. Permítanme. La nutrición parenteral es un método desarrollado para administrar por vía endovenosa los sustratos energéticos y nutricios a un paciente cuya función gastrointestinal está comprometida debido a condiciones clínico-patológicas, malformaciones o inmadurez. Dicho sea de paso que aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, lo que más vemos y lo que más enfrentamos es la inmadurez, es decir, la prematurez extrema y las malformaciones. Y otras condiciones clínico-patológicas, la que resalta es la enterocolitis. Dentro de las indicaciones para empleo de nutrición parenteral están indicaciones médicas y quirúrgicas. Como sabemos, y ya lo acabo de mencionar, la prematurez, la sepsis, la enterocolitis, y dentro de las quirúrgicas, que vamos a ver aquí con mucha frecuencia, la gastrosquisis, las atresias de tipo intestinal, las fístulas traqueoesofágicas, oclusión intestinal, onfalocele, entre otras. Una nutrición parenteral está conformada por 3 macronutrientes importantes, los carbohidratos, lípidos y aminoácidos, y por electrolitos, oligoelementos, vitaminas y agua. Dentro de las formas de administración de nutrición parenteral está la vía periférica y la vía central. Dentro de la vía periférica, aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, utilizamos la nutrición parenteral estandarizada. Y dentro de la vía central, utilizamos por medio de catéter periférico, por medio de catéter central, todas esas nutriciones parenterales que van a dar un soporte nutricio fundamental en el prematuro extremo. En algunos recién nacidos contamos con el catéter umbilical. En otros recién nacidos contamos, afortunadamente, con el catéter percutáneo, que nos permite inclusive prolongar un poco más ese aporte nutricio tan importante y tan fundamental que ha resultado ser el aporte de proteínas en este delicado grupo de pacientes tan vulnerables. A ver, Andrea Vale y Andrea Barragán. Bueno, ¿han rotado ustedes ahorita por la TOCO? ¿Qué les han explicado de la nutrición parenteral estandarizada? El concepto de nutrición parenteral estandarizada, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen? ¿Quién vive? Enciendan sus micrófonos. Ajá. Bueno, me parece. ¿Y tú, Andrea Barragán?
Tampoco me explicaron así tal cual, pero de lo que tengo entendido es una preparación que utilizan ahí en el INPEC, donde tiene aminoácidos, glucosa, y que se utiliza para, si es necesario, si ese bebé va a quedar en ayuno, ponérsela inmediatamente después del nacimiento y pues comenzar con el aporte. Pues sí, efectivamente. Yo creo que en medio de este holocausto que estamos viviendo hemos tenido poco tiempo de explicar las cosas y por eso son estas clases y en este momento se los voy a explicar. La nutrición parenteral estandarizada, que más adelante vamos a ver los componentes que la conforman, es una estrategia de rescate nutricio. Imagínense que ustedes tienen a un recién nacido prematuro extremo que nace de 1000 gramos, de 600 gramos, de 800 gramos. Y de repente, a través de esa nutrición parenteral que solía administrar grandes cantidades de aporte proteico, de repente nace ese bebé y se interrumpe. Es una interrupción abrupta de ese aporte nutricio y entonces nosotros tenemos que llegar a rescatar a ese bebé. Tratar de que en lo posible tenga un aporte nutricio que al menos conste de 2.3 gramos de proteína. Que necesita más y lo sabemos, pero que al menos le vamos a estar ofreciendo un aporte mínimo indispensable para que pase sus primeras 24 horas teniendo un aporte nutricio mínimo indispensable y al día siguiente ya le vamos a conformar una nutrición parenteral adecuada a sus necesidades específicas. ¿Ok? Entonces, más adelante, en esta misma presentación, voy a mencionar cada uno de los componentes que la conforman. Dentro de otros aspectos físico-químicos que tenemos que tomar en cuenta con las nutriciones parenterales, tenemos que considerar que existen dos presentaciones, la nutrición parenteral 3 en 1 y la presentación 2 en 1. La nutrición parenteral 3 en 1 es la que incluye todos los macro y micronutrimentos y es la nutrición parenteral que ustedes ven a su lado izquierdo, en donde es una mezcla lechosa, una sustancia de todos los macro y micronutrimentos. Esta presentación viene siempre envuelta en una bolsa oscura, negra, que permite limitar los efectos del calor y de la luz, que dan como resultado una lipoperoxidación lipídica que pudiera resultar en radicales de oxígeno dañinos para nuestro bebé. En cuanto a la nutrición parenteral 2 en 1, solo incluye los aminoácidos, glucosa, vitaminas y los lípidos pasarían aparte. Esta presentación 2 en 1 solía recomendarse hace algunos años porque se decía que permitía la inspección visual de la mezcla y que no hubiera microprecipitados visibles. Sin embargo, ya desde años atrás, la FDA recomienda que en un momento dado la estabilidad de la mezcla se puede mantener en una presentación 3 en 1, que es la clásica, siempre y cuando se tomen en cuenta ciertas recomendaciones. Este es el orden manual de preparación de una nutrición parenteral. Dado que Dylan está videograbando esta presentación, yo más adelante la puedo compartir en USB y es importante que lo tengan con ustedes. Me da gusto y en realidad debe de caer en desuso el orden de preparación manual. Sin embargo, si se llegan a presentar ante una situación en donde están en un hospital, en donde necesariamente tengan que echar mano de esta estrategia, ¿quién les va a decir cuál es el orden de preparación de una mezcla manual? Es diferente al orden de preparación de la mezcla automatizada. Y en este sentido, sí quiero que lo tengan perfectamente claro. Y que lo guarden dentro del baúl de sus recuerdos, porque algún día lo abrirán, ¿ok? Ténganlo contemplado. ¿Por qué es este orden manual de preparación de mezclas? Porque tiene que ver con la solubilidad de calcio y fósforo y su capacidad de en un momento dado hacer microprecipitados que pueden llegar a generar un problema pulmonar agudo. Entonces, mucho ojo, tiene su sentido y su razón. Y con respecto a el orden de preparación automatizado, ustedes afortunadamente no lo tienen que memorizar, puesto que es PISA, Baxter y otras empresas farmacéuticas las que tienen que seguir una serie de lineamientos estrictos y rigurosos para un orden de preparación
en este tipo de equipos automatizados, en donde se visten al igual que nosotros para entrar al área COVID y llevan una serie de procesos rigurosos que les permite llegar como resultado a una mega preparación de nutriciones parenteral para los hospitales. Dentro del control de calidad que ellos llevan es pH de la mezcla, control de micro-macro precipitados para asegurar que tu mezcla sea segura y, por supuesto, que libre de pirógenos y libre de otros tipos de elementos. Otra cosa que ustedes tienen que conocer es que dentro de la preparación de la mezcla existe una curva de solubilidad calcio-fósforo con aminoácidos al 2-3% y dextrosa entre 8 y 12%. ¿Qué quiere decir? Dentro del modo de preparación de las mezclas existen curvas de solubilidad que permiten meter un poquito más de calcio y fósforo, si es que así lo requiere nuestro paciente. Y este tipo de mezclas y de curvas de solubilidad con L-cisteína las tienen en PISA y en Baxter. Entonces, si nosotros lo sabemos, podemos decir, tenemos un niño con hipocalcemia que está requiriendo más concentración de calcio, probablemente podríamos emplear L-cisteína para acidificar aún más la mezcla y que eso permita tolerar una mayor concentración de calcio en nuestra mezcla. Pero si lo sabemos, lo podemos pedir. Si no lo sabemos, pues no lo pedimos. ¿Qué otros aspectos importantes de la nutrición parenteral tenemos que conocer? Ya había mencionado anteriormente que la exposición de la luz y del calor en forma característica en las terapias intensiva e intermedia, pues no le juegan una buena pasada a la nutrición parenteral. Los recién nacidos prematuros reciben con frecuencia altas concentraciones de peróxidos de fuentes endógenas y exógenas. Se someten a estrés oxidativo. Mucha de la patología que nosotros como neonatólogos enfrentamos en el recién nacido prematuro extremo y no tan extremo son los resultados del daño oxidativo. Es la displasia broncopulmonar, es la retinopatía, es, digamos, la colestasis neonatal. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente para medir nuestras estrategias y nuestras, de alguna manera, intervenciones, para medirlas y para estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, este equipo color ámbar y la bolsa que protege la nutrición parenteral, por eso existen y buscan minimizar ese estrés oxidativo en el recién nacido. Es una cosa que es importante que lo conozcan ustedes, nadie se los va a preguntar, pero qué bueno que lo sepan, ¿verdad? ¿Y qué puedo decirles yo acerca de la desnutrición? La restricción en el crecimiento extrauterino se puede llamar desnutrición en el recién nacido. A diferencia de la restricción del crecimiento intrauterino, en el recién nacido prematuro extremo se refiere que hasta el 70% de este grupo puede presentar restricción del crecimiento extrauterino. Y ya artículos que ya no son tan recientes, imagínense, de 2001, destacan, pero por personalidades como, por ejemplo, un doctor Nicholas Embleton y Richard Cook, que se han dedicado a investigar acerca de nutrición en este particular grupo de pacientes. ¿Y qué sugerían entonces? Que la desnutrición postnatal y la restricción del crecimiento eran inevitables si se seguían las recomendaciones de entonces. Y yo podría decir que hoy por hoy seguimos viendo mucha desnutrición. ¿Por qué? Porque es difícil alcanzar a un recién nacido prematuro extremo. Este es un estudio clásico de un doctor al que yo admiré muchísimo y que ya no está con nosotros, el doctor Richard Ehrenkrantz, en combinación con todas estas personalidades, hicieron un estudio clásico. Si ustedes leen estudios acerca de nutrición en el recién nacido prematuro, van a ver esta gráfica, que es una gráfica clásica de justo este estudio que a él se le ocurrió hacer. En 1999, él recapacitó y dijo, caramba, pues, ¿qué estamos haciendo con la nutrición de los recién nacidos? Y dijo, voy a ver y voy a describir el crecimiento longitudinal de un grupo de recién nacidos hospitalizados de muy bajo peso. ¿Y qué observó? Que si él ponía la curva de Lubchenco atrás, como referente de un crecimiento intrauterino ideal, a manera de, pues en 1999, ¿qué otro referente podía haber?
observaba cómo había una discrepancia, con una diferencia estadísticamente significativa entre la meta ideal de crecimiento intrauterino y la meta que el recién nacido de muy bajo peso lograba alcanzar una vez que estaba hospitalizado. Y aquí lo dice claramente en la diapositiva. Esta gráfica muestra la diferencia entre ganancia ponderal durante la estancia intrahospitalaria comparada con la esperada de acuerdo a la estimada del peso fetal. ¿Cómo la ven, chicos? Y es importante que ustedes sepan, a ver, déjenme ver, porque regresamos otra vez al doctor Richard Ehrenkrantz. El doctor Richard Ehrenkrantz no solo hizo este estudio, sino que además dijo, bueno, ¿qué es lo que se está interponiendo entre el crecimiento y mi recién nacido de muy bajo? Que conste que no era el extremo. Él detectó que era la displasia, la enterocolitis, la sepsis y la hemorragia intraventricular. Que esos podían ser como los 4 jinetes del apocalipsis que se le atravesaban al recién nacido prematuro para lograr sus metas nutricias. ¿Cómo la ven? Y aún hay más. Hizo la segunda parte de este estudio en donde él pudo definir que dependiendo de la velocidad de crecimiento que tú logras intrahospitalariamente, se va a ver una repercusión en el neurodesarrollo. A aquellos recién nacidos que alcanzaban la velocidad de crecimiento tan ansiada de los 15 gramos, lograban tener un neurodesarrollo bien, pero quienes quedaban por debajo de esa velocidad de crecimiento, y miren que no especificaban con qué, simplemente por debajo de esa velocidad, si no lograban alcanzarla, eso hacía de alguna manera el efecto de un marcaje y el pronóstico se ensombrecía, con una gran proporción de niños que desarrollaban a distancia parálisis cerebral infantil. Por eso la nutrición juega un papel fundamental en el manejo del recién nacido prematuro, al igual que la ventilación y que otros muchos aspectos, ¿ok? Entonces, en este otro artículo, de alguna manera se define y se destacan los puntos fundamentales: la alimentación parenteral temprana, la alimentación enteral con estimulación enteral mínima, la fortificación de leche humana, el avance dinámico en la alimentación y, bueno, la nutricional alta. ¿Qué podría decirles yo? Centrémonos en la alimentación parenteral temprana, en la estandarizada, que en un momento más les voy a decir quiénes la componen y por qué, la alimentación enteral con estimulación enteral mínima. Esta va de la mano, es decir, yo puedo estar dándole un soporte artificial con la nutrición parenteral a mi recién nacido, pero es que yo ya estoy trabajando con una dinámica enérgica en estimulación enteral mínima. Y recuerden, estimulación enteral mínima significa ejercer un efecto trófico. ¿Con qué? Con leche humana. Por eso nos esforzamos que en la terapia intermedia y en la intensiva haya leche humana. En la intensiva es casi un aporte garantizado, porque el banco de leche trabaja 24 horas 7 para que la leche humana, ya sea pasteurizada o de la propia madre, tenga una presencia al 100% en la terapia intensiva. En la terapia intermedia la lucha es ardua, la lucha es más difícil, porque ya tenemos una hospitalización larga y la mamá a veces no tiene ya ese entusiasmo, esa fuerza, es el cansancio, es la desilusión, y con eso nos enfrentamos para que esa madre nos siga dando leche humana. Pero ya me desvié, porque estoy con nutrición parenteral. Eso continuará en otra plática que les voy a dar. Pero mientras, regresando a la nutrición parenteral, les diré que está conformada como uno de los elementos por líquidos. Dentro de los líquidos, ya les hablará alguien acerca del aporte de líquidos dependiendo de si se trata de un prematuro extremo o si se trata de un prematuro no tan extremo o si se trata de un recién nacido a término. Como quiera, dentro de la norma están el aporte de líquidos por días como un referente, como una norma. Sin embargo, dentro de los factores que aumentan los requerimientos de líquidos en el recién nacido está el empleo de incubadoras, de fototerapia, de diuréticos y, por otro lado, algunos otros factores que disminuyen el requerimiento de líquido, por ejemplo, las cubiertas térmicas, las incubadoras. Lo que quiero decir es, el aporte de líquidos es un día a día.
Todos los días en el paso de visita nosotros tomamos en cuenta todo este conglomerado de factores para poder determinar cuál va a ser el aporte idóneo. Y yo diría que con lo que más luchamos es con la fototerapia, porque nos mete zancadilla y a veces nos quedamos muy cortos de líquidos y el niño se deshidrata o todo lo contrario. Pero eso es un día a día y ese ajuste lo vamos viendo durante el paso de visita. ¿Qué puedo platicarles acerca de los aminoácidos en la nutrición parenteral, chicos? Los aminoácidos pueden ser esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales. Dentro de los aminoácidos que están todos aquí listados, histidina, isoleucina, leucina, etcétera, tenemos los condicionalmente esenciales. ¿Por qué me voy a referir a ellos? Porque son glutamina, arginina, taurina, y dentro de ellos, en los últimos 15, 20 años, ha habido una serie de publicaciones. Doña Glutamina ha tenido una gran cantidad de publicaciones por el doctor Joseph New, entre otros, que fue un enamorado de la glutamina, publicó cualquier cantidad de artículos, ya sea administrada por vía enteral, por vía parenteral, y le hizo la lucha como no tienen ustedes una idea. Todo esto fue con base a estudios realizados en adultos, adultos con cáncer, adultos quemados, adultos en terapia intensiva, en quienes se observó que al administrar glutamina, ya sea por vía parenteral o enteral, se mejoraba mucho su condición, disminuía mucho la probabilidad de que se infectaran y ejercía un efecto, yo diría que regenerador a nivel intestinal. Imagínense qué importante el papel de la glutamina en adultos, que si no hubiese valido la pena hacer cualquier cantidad de estudios, y sin embargo el doctor Joseph New, a pesar de todos esos estudios que hizo, vino otra doctora, la doctora Brenda Pondexter, en un artículo multicéntrico en donde definitivamente dijo que creen que la glutamina no sirve igual en el recién nacido. Si bien es cierto que hoy en día la usamos y sabemos que es segura, muchas veces el paciente con intestino corto, sí es cierto, la llegamos a emplear, pero que se sepa que no hay evidencia, pues, que sustente su empleo en el recién nacido. Con la arginina, más adelante les presento un estudio en donde se ha visto que juega un papel en la prevención de enterocolitis. Y con la taurina se reconoce hoy por hoy que entre más taurina tenga nuestra nutrición parenteral, pudiera ser que juegue un papel importante en el efecto de protección del daño oxidativo en nuestro higadito. Desafortunadamente, la presentación de aminoácidos que nosotros llegamos a emplear, que en este caso es trofamine al 10%, contiene solo 0.25 miligramos en la presentación, y pueden ustedes darse cuenta que quizá no es pues una concentración ideal y adecuada, pero bueno, ya hablamos de aminoácidos. No hemos terminado de hablar de todos los aminoácidos. Les voy a decir que trofamine fue diseñado desde un punto de vista metodológico, tomando en cuenta el aminograma de un recién nacido alimentado 100% al seno materno. Y este fue el referente, ese fue el ejemplo a seguir, es decir, el aminograma de este recién nacido a término alimentado al seno materno, y ese va a ser nuestro referente para sacar a la venta el trofamine. Dicho sea de paso, ya tiene muchos años en el comercio, van a ser 15, 20 años o más, y es la presentación que empleamos hoy por hoy. Bueno, vamos a hablar acerca de la administración temprana de aminoácidos y cómo mejora el peso en el recién nacido prematuro. Este es un estudio realizado en 2009 con el objetivo de demostrar que la administración de aminoácidos en las primeras horas de vida en menores de 1.500 gramos se asociaría a una menor proporción de infantes por debajo de la percentila 10 a las 36 semanas de edad corregida, comparados con otro grupo que recibieron aminoácidos después de las primeras 24 horas. Y he ahí el fundamento del empleo de la nutrición parenteral estandarizada, chicos. Ustedes pueden observar que es aquí el momento fundamental para que el aporte de aminoácidos continúe.
En este mismo estudio, observen cómo compararon el Early Administration versus el tradicional y observaron no solo diferencia estadísticamente significativa en el peso, sino su peso en el momento del egreso. Entonces, la alimentación estandarizada está fundamentada en este y muchos otros estudios que han observado el papel fundamental que la nutrición parenteral temprana juega en el recién nacido, sobre todo en el prematuro extremo. Pero yo no dejaría atrás a los niños menores de 1.500 gramos, fíjense. Observen, esto es pregunta de examen. La alimentación estandarizada consta de aminoácidos cristalinos pediátricos, dextrosa al 50%, gluconato de calcio al 10% y agua, y provee una velocidad de infusión de glucosa aproximada de 4 miligramos kilo minuto y de 2.3 gramos kilo día de proteína. He ahí la base, con una osmolaridad de 741 miliosmoles. Bueno, regresando al empleo de trofamine, de aminoácidos. Estos aminoácidos cristalinos se inician en general, sobre todo en el prematuro extremo, entre 3 gramos a 3.5 gramos. Se dice que el aporte máximo puede ser entre 4 y 5 y una relación, conservando una relación calorías-nitrógeno entre 150 y 200. El inicio temprano de aminoácidos, bueno, aquí yo creo que esta diapositiva no la actualicé porque efectivamente estamos iniciando a 3 gramos por kilo día dentro de las primeras 24 horas. Y si podemos avanzar a 4, 4.5, se puede hacer. Un BUN elevado es importante que tomemos en consideración cuando estamos administrando aminoácidos, tenemos que tener ciertos controles. Y en este caso es el BUN. Un BUN elevado es de 40 miligramos por decilitro y es característico en la primera semana de vida. Después de eso, un BUN arriba de 20 podría significar un aporte exagerado de aminoácidos o intolerancia y menos de 5, un aporte insuficiente. Es importante que sepan que este famoso BUN también ha sido utilizado como para medir ¿qué nivel de fortificación de leche humana necesita nuestro recién nacido? De una manera indirecta. Ese tema de la fortificación voy a pedir que me lo pongan porque guarda mucha relación pues con todo este tema de aminoácidos en el recién nacido. Recuerden que nosotros fortificamos la leche humana buscando aumentar el aporte de minerales y proteínas en un recién nacido. Porque recuerden que después de los primeros 15 días, la leche humana de una madre que ha dado, pues, ya sea por cesárea o por parto, ha tenido un recién nacido prematuro, pues durante los primeros 14, 15 días, de alguna manera esa proteína trata de cubrir esa demanda, pero después de los 14, 15 días hay descensos muy, muy importantes de esa leche humana. Y aunque continúa teniendo todos los factores protectores, bioactivos, fundamentales para el neurodesarrollo y crecimiento de ese pequeño, se queda corta, ¿por qué no decirlo?, en cuanto al aporte proteico. Ahí es cuando entra la fortificación de la leche humana. Pero regresaremos a la plática de nutrición parenteral, en donde estaba yo estacionada en el BUN, que es justamente el parámetro que tenemos que buscar y ver, pues para ver cómo está nuestro recién nacido, pues de alguna manera tolerando este aporte de aminoácidos en la nutrición parenteral. ¿Y qué puedo decir de los carbohidratos? Los requerimientos mínimos estimados son en base a la producción endógena de la glucosa, que recordemos que es de 6 miligramos kilo minuto. La fuente de glucosa es la dextrosa monohidratada, que aporta no 4, sino 3.4 kilocalorías por gramo. Recuérdenlo para hacer su cálculo pertinente de nutrición. Se recomienda iniciar a 6 miligramos kilo minuto e incrementar paulatinamente hasta 12. La velocidad máxima de infusión de glucosa no se conoce, pero se cree que sea entre 12 y 13 miligramos kilo minuto. Los carbohidratos deberían proveer hasta el 50% del total de calorías. La velocidad de infusión dependerá del volumen del fluido. En caso de requerir insulina por hipoglicemia,
se recomienda, por hiperglicemia, perdón, se recomienda bolo de 0.1 unidad por dosis y se deberá ajustar para mantener la glicemia. Es importante que sepan que cuando nosotros aseguramos un aporte de aminoácidos temprano dentro de las primeras 24 horas en el prematuro extremo, ya son pocas veces las condiciones en que vamos a ver hiperglicemia, y esto es gracias a la síntesis endógena de insulina, gracias a nuestro buen aporte de proteínas, y esto pues de alguna manera es una estrategia. Ok. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar? Los lípidos. Ya estamos con el tercer componente más importante de la nutrición parenteral. Estos aportan 9 calorías por gramo. Previenen la deficiencia de ácidos grasos esenciales, por lo tanto, siempre ha de estar presente en nuestra nutrición parenteral. Ya no se discute y la presentación a emplear es al 20%. Nosotros utilizamos 2 presentaciones aquí en el instituto. Es el SMOF lipid al 20% y el lipofundin, que conforma 50% de triglicéridos de cadena media, 50% de triglicéridos de cadena larga. Utilizamos las 2 presentaciones y el hecho de que sea al 20% es que favorece el aclaramiento plasmático de lípidos. Y esto también depende de la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática. Recordemos que la actividad enzimática puede estar limitada en menores de 30 semanas, por lo tanto, esta actividad enzima puede ser inducida empleando heparina 0.5 a 1 unidad por mililitro de nutrición parenteral. Y eso lo empleamos en nuestras nutriciones parenterales todo el tiempo, ¿ok? Los lípidos inician desde el primer día. Puedes emplear 0.5 a 1 gramo o inclusive empezar un poquito más alto. Yo calculo de 1 gramo por kilo día. En caso de hiperbilirrubinemia, hipertensión pulmonar y sepsis, se debe emplear la menor dosis posible para evitar complicaciones. Los niveles máximos aceptados de triglicéridos son de 150 miligramos por decilitro. Entonces, si nosotros estamos pidiendo una bioquímica completa para controlar, pues, a este recién nacido que está sometido a nutrición parenteral, pues el control de este tipo de parámetros bioquímicos lo podemos llevar cada 8, cada 10, cada 12 días, dependiendo de la condición del recién nacido y midiendo, pues, la cantidad de sangre que estamos extrayendo. Se cree que la velocidad de infusión de lípidos no debe de exceder de 0.15 a 0.20 y podemos llegar a emplear carnitina para incrementar la oxidación de grasas después de 2 a 4 semanas con nutrición parenteral. El empleo de carnitina se sugiere en recién nacidos con intestino corto que han estado con ayunos muy prolongados, no en la rutina. Se sabe que la leche humana contiene una decente cantidad de carnitina y si es aquel recién nacido prematuro que también tiene estimulación enteral mínima, pues difícilmente va a requerir en un momento dado esta suplementación. Aquí tenemos la comparación de una presentación como el lipofundin y otra que pudiera ser el SMOF lipid, y simplemente destacar que el SMOF lipid es una presentación que contiene aceite de oliva, soya y de pescado. Aquí tenemos que cada 1000 mililitros contiene soya, triglicéridos de cadena media, aceite de oliva, aceite de pescado rico en ácidos grasos omega, y pues a mí me parece que pues es excelente esta presentación y no solo eso, sino que se ha visto que juega un papel importante para, de alguna manera, disminuir el estrés oxidativo. Este es uno de los estudios de 2010 en donde, si ustedes observan, es acerca de seguridad y eficacia de una emulsión lípida que contiene todos estos componentes. En corto, es el SMOF lipid. Y entonces comparan intralipid contra SMOF lipid y destacan los triglicéridos de cadena media, aceite de oliva y pescado, así como vitamina E ricos en antioxidantes. Aquí es importante mencionar, una comparación justa hubiera sido comparar el SMOF lipid con el lipofundin, que es una presentación exprofesa para recién nacidos. Comparar el SMOF lipid, que es una muy buena presentación, contra el intralipid, que es una presentación de lípidos diseñada para adultos, ahí es mano negra. Están
jugando a que de todas maneras ganan, y no tendría que haber sido así. ¿Sí me explico? Cuando estamos haciendo una comparación, un ensayo clínico aleatorizado y queremos ser justos, tenemos que comparar uno contra el otro, por ejemplo, cafeína contra teofilina, ¿sí? Y ahí ponlos a jugar y a ver cuál es el mejor. Ya sabemos las bondades de la cafeína versus la teofilina, pero lo cierto es que nunca los han puesto a jugar juntos en un ensayo clínico aleatorizado. A eso me estoy refiriendo con esta presentación. El Smoflipid debió de haber jugado con el Lipofundin, no con el Intralipid. ¿Ok? Bueno, no importa con quién jugaron, pero lo importante es que comparando Intralipid contra Smoflipid, ¿qué es lo que obtuvieron? Se dividieron 60 recién nacidos prematuros en dos grupos de 30. 30 de un lado, 30 del otro. Unos recibieron Intralipid, otros Smoflipid. Las edades iban entre 3 y 7 días, menores de 34 semanas, con pesos entre 100 y 2.500 gramos. La eficacia evaluada los días 0, 8 y 15. ¿Y qué variables fueron las que estudiaron? Signos vitales, tolerancia local, perfil hepático, electrolitos, perfil de lípidos, peso en los primeros 8 días, alfa-tocoferol, peroxidación de lípidos y fosfolípidos en el plasma. ¿Y qué obtuvieron? En relación a los efectos adversos, niveles séricos de triglicéridos, signos vitales y tolerancia local, no hubo diferencias significativas, chicas. O sea, segura. Pero la GGT fue menor en el grupo de estudio. Recuerden que fueron 30 de un lado y 30 del otro. Probablemente no tenían el tamaño de muestra para poder establecer diferencias claras, pero si la GGT, que es un marcador de daño hepático, estuvo significativamente menor en el Smoflipid, créanles. Y consideramos que el Smoflipid, bueno, ellos, fue seguro, bien tolerado y muestra un beneficio potencial para prevenir la colestasis y mejorar el estatus de vitamina E en el prematuro de nutrición parenteral. Y ustedes ya saben que el estatus de vitamina E o alfa-tocoferol juega un papel importante para minorar el efecto de daño oxidativo, ¿ok? Vamos. El retiro o cómo descontinuar la nutrición parenteral es un entrejuego dinámico con el adscrito ustedes, cómo vamos a ir disminuyendo poco a poco la nutrición parenteral en función del aporte enteral que ya está tolerando el recién nacido. Tradicionalmente aquí en el Instituto Nacional de Perinatología llegábamos a un aporte de 100 de la vía enteral y generalmente tratábamos ya de quitar catéter. En general, lo que nosotros estamos haciendo, o lo que yo personalmente a veces hago, es que a veces me cuelgo un poquito con 120 y a veces hasta con 130, dependiendo de la tolerancia, de qué tan bien está tolerando la vía oral, qué tan buena velocidad de crecimiento tengo, qué tipo de leche me está llegando. Todo ese tipo de cosas se toman en cuenta para definir cómo voy disminuyendo adecuadamente el aporte de nutrición parenteral. Ustedes van a observar cómo mientras en esa primera semana de vida que tienen aporte con nutrición parenteral, la velocidad de crecimiento es aceptable. Una vez que se suspende la nutrición parenteral, hay un descenso y una caída libre muy, muy importante y que definitivamente se ha descrito por autores a nivel internacional, y es así como definimos restricción del crecimiento extrauterino, chicas. ¿Cómo van a definir restricción del crecimiento extrauterino? Muy fácil. En el momento del alta, si ese bebé tiene el peso por debajo del percentil 10, es restricción del crecimiento extrauterino, ¿ok? Ya les quedó la definición. Curiosamente, es igual que restricción del crecimiento intrauterino. ¿Ok? Entonces ya está para ustedes. Si alguien les pregunta, restricción del crecimiento intrauterino, peso por debajo del percentil 10 en el nacimiento. Y ese tema yo también lo voy a dar. Esa es la definición operacional más elemental. No es tan sencillo. Es motivo de una clase tan larga como esta. Pero es importante que lo tengan práctico. Restricción del crecimiento intrauterino por debajo del percentil 10 en el momento del nacimiento. Restricción del crecimiento extrauterino, peso por debajo del percentil 10 en el momento del egreso. Tenemos dos momentos, en el momento en que nacemos y en el momento en que nos vamos del hospital. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicas? Solo veo a dos chicas. Todas las demás, yo no sé si no les sé mover. Ah, Daniela, ya te veo. ¿Te gusta la clase? ¿Están aprendiendo? Ok, va.
Electrolitos, chicos. Con respecto a los electrolitos, este es el aporte aburrido que hemos visto todas las clases de pediatría y aquí está. Electrolitos, sodio, potasio, cloro, fosfato, magnesio, calcio. Y bueno, esos son los aportes estándar. Pero bien saben ustedes que esos aportes sufren ajustes dependiendo de los controles bioquímicos que estamos teniendo con nuestro paciente. ¿Están de acuerdo? Quiero oír un sí. Bueno, con respecto al MBI pediátrico, es un clásico, es un multivitamínico diseñado ex profeso para la nutrición parenteral, cubre el requerimiento de todas las vitaminas lipo e hidrosolubles en el recién nacido a término. En el recién nacido prematuro se queda muy corto con respecto al aporte de vitaminas liposolubles. Y las hidrosolubles, pues es así que, pues realmente a mí las que me interesan para el prematuro son las liposolubles, ¿ok? Entonces, se queda corto, saberlo para que todas nuestras estrategias nutricias sean dinámicas y enérgicas. ¿Qué puedo decirles de los oligoelementos? Los oligoelementos son muy importantes y sobre todo el zinc. Es importante que sepan que al menos hasta donde yo me acuerdo, PISA podía darnos un aporte adicional de zinc en forma aislada, sobre todo para el paciente con intestino corto, para el paciente que ya ha hecho una colestasis y que estos oligoelementos pueden resultar dañinos, motivo por el cual cobre, manganeso, cromo, selenio, yodo, se suspende la administración. Durante el manejo de un paciente con colestasis, se suspenden los oligoelementos. Pero el zinc, si nos pueden dar en forma adicional, eso estaría muy bien. ¿Qué les puedo decir? Con respecto a las recomendaciones generales, la fuerza de recomendación y la calidad de la evidencia, la glucosa 6 miligramos kilo minuto y hacer incrementos paulatinos. Los aminoácidos iniciar a 3 gramos, digamos que sería el aporte estándar, e ir haciendo incrementos. Los lípidos de 0.5 me parece muy bajo, podríamos iniciar a 1 y la estimulación enteral mínima, recuerden, el concepto de estimulación enteral mínima tradicional en perinato 12.5, a nivel internacional, todo lo que sea menos de 20. Y podemos en un momento dado, acuérdense, dependiendo de la condición clínica del paciente, podríamos iniciar a 20 y ya le ahorramos un día. Acuérdense, entre más dinámica sea toda esta cosa de la nutrición, es mejor para el paciente. Y claro, chicos, ya lo van a vivir. Yo espero que esto del coronavirus nos permita regresar a esa nueva normalidad que tanto se dice y que podamos hacer pasos de visita menos estresantes, menos angustiosos. Les puedo decir, complicaciones de la nutrición parenteral asociadas a catéter y complicaciones metabólicas. Asociadas a catéter hay, chicos, que la bacteremia, que si podemos tener una trombosis, extravasación, tamponade cardíaco, hemos tenido. Tenemos que, ahora sí que la doctora Lupita Cordero lanzó una campaña de fíjate en tu catéter, date cuenta dónde está tu catéter, los catéteres migran, los catéteres a veces no están bien posicionados y de repente rompen pericardio y se derrama toda la nutrición parenteral y hay un deterioro súbito y clínico en estos pacientes. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con la instalación de catéteres. Si es un catéter umbilical, me tocó ver un daño hepático agudo y fulminante, literal perforó la glándula hepática y toda la corredera peritoneo, hubo un derramamiento de nutrición parenteral. Yo después de eso, fue un antes y después. Para mí el catéter umbilical ya no fue el mismo. Y dentro de los catéteres umbilicales, vale la pena como rutina hacer un ultrasonido hepático de despedida en quienes han tenido ese catéter umbilical in situ, porque muchas veces tienen nódulos fríos o abscesos en frío, secundario al bendito catéter umbilical. Ya saben, no me gusta el catéter umbilical. Complicaciones metabólicas, la más común es la colestasis. Razón número 1 de colestasis es la secundaria a nutrición parenteral. Periodos de ayuno muy prolongados, ya saben ustedes, esos pacientes que hacen intestino corto, que hacen enterocolitis y complicaciones de la misma,
y que son sometidos a periodos muy largos de ayuno, pues llegan a hacer colestasis. Y dentro del abordaje de colestasis, ya saben que nosotros tenemos que descartar todo lo demás, que si hay hipotiroidismos, que si hay un problema metabólico, que si hay un problema anatómico, y es solo descartando todas esas muy importantes razones de colestasis que podemos dar con el diagnóstico de colestasis por nutrición parenteral. Pero bueno, en fin, esa es una de las complicaciones. Puede haber hiperglicemia, hiperamonemia y trastornos de electrolitos que se van viendo conforme avanza pues nuestra evolución del paciente. Y chicos, el monitoreo sugerido semanalmente, yo diría que inclusive podría prolongarse un poquito más dependiendo de la condición del paciente, y Dylan me lo podría en un momento dado constatar, que en ese prematuro extremo, quizá en lugar de hacer el monitoreo semanal, podríamos hacerlo cada 12, cada 13 días, tratando de no sangrar tanto a nuestros pacientes. Y bueno, con esto termino la clase de nutrición parenteral. Espero verlos en todas las demás clases. Y bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta. Sí. No, en realidad, ahorita, en este momento, si el prematuro es extremo, puedes iniciar a 2 y de ahí irte rápido. O sea, inicias a 2 y al día siguiente ya estás 2.5 y luego 3. Ahora, por causas de logística en el hospital, a veces se piden las nutriciones parenterales para cada 2 días y el incremento sería cada tercer día. Pero la dinámica de manejo de aminoácidos es ágil, es rápida. Y mucho depende también de tu adscrito, ¿eh? Sí. Doctora, de acuerdo a las nuevas recomendaciones de la ESPIGAN, se menciona que se puede incluso iniciar con un aporte más agresivo, como hasta 3, o sea, iniciarlo casi completamente para, pues, sí, lograr una mejor ganancia ponderal, y pues ha tenido beneficios. Efectivamente. De hecho, si se fijan, probablemente esta última diapositiva con las recomendaciones últimas no está tan actualizada, porque efectivamente yo he visto aportes tan altos como de 3 dentro de las primeras 24 horas de vida. Sí. ¿Alguna duda más? Bueno, bonito. Ay, hubo 19 asistentes, chicas. Veo nada más 4 y no sé cómo hacerle para ver a los demás, pero bueno, apostaré porque sí están todos, ¿eh? ¿Alguna otra duda, chicos? Fíjate que lo del cálculo de nutrición parenteral no está propiamente dentro de mi misma plática, porque esta plática la ocupé en un taller de Bebés Sin Fronteras y muchos médicos querían calcular la nutrición parenteral y saberlo hacer. Yo asumo que ustedes ya lo saben, pero si me dicen la próxima clase que me toque, les doy tipo tallercito de cálculo de nutrición parenteral. ¿Qué les parece? Sí, la verdad, sí, porque no. Sí, por favor. Bueno, pues entonces, que no se hable más, chicas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, gracias, yo me salgo de aquí, no sé ni cómo. Gracias, doctora. Gracias. De nada, Dylan. Muchas gracias. Y ya simplemente time out, ¿o cómo le hacemos?